Sentido Económico 2025. 9 de la mañana y 8 minutos en la República Argentina, y aquí estamos iniciando nuestro episodio número 165 de Sentido Económico, hoy corrido un día por un evento muy especial que lo presentamos así, de esta manera, porque merece una presentación que nos la ha realizado con su hermosa voz el señor Fabio Galván Ojeda. Sentido Económico, especial Net Finance, Corrientes 2025. Especial Net Finance, Corrientes 2025, lo tenemos de corresponsal, nuestro Nelson Castro, a Sebastián Bordato, desde Corrientes, capital. ¿Cómo va, Seba? Muy buen día para todos, ahí. Buen día para todos, desde Corrientes a Buenos Aires, decía el tema, desde Corrientes a Misiones y para todo el mundo, podemos cambiarlo un poquito. Exacto. ¿Cómo va? Muy bien, muy contentos, con mucho trabajo, acá desde la capital correntina, yo desde uno de los hoteles que tiene el centro de la ciudad, y contento sale porque ayer, pudimos escuchar voces, que siempre es importante traerlas desde Buenos Aires, que es donde se originan, hacia el interior del país, en este caso en Corrientes, con un público bastante variado, mucho misionero, que no son 400 kilómetros hasta Oberá, o 350 hasta Posadas, más o menos 320, si mal no recuerdo, así que tuvimos una linda convocatoria, siempre Mundo Pyme, siempre empresarios, siempre la SEM misionera presente, mucho empresario correntino y también, por supuesto, gente de Chaco, porque acá tenés el puente que enseguida estás en Resistencia, así que contentos con la convocatoria y con los speakers, ¿no? Que estuvo Lucas Romero, director de Sinopsis, y Esteban Domecq, de Inbec Consulting, así que contentos. También participó Diego Martínez Bursaco, country manager de Indio, economista, amigo de este espacio. Así es, contentos, así es. Bueno, antes de que nos cuentes un poco sobre qué versó esta jornada del día de ayer, te quiero decir de que este nuevo episodio llega también gracias a todos nuestros auspiciantes, a Transporte Goichik, transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Transporte Goichik tiene su casa central en Corrientes 41 en Leandro en Alem, provincia de Misiones, y a Fontana Lubricentro, que levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones sea un disfrute. Buscamos tu auto, o si lo traes, tenés a tu servicio una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro está en Libertad y Neuquén, aquí en Oberá, Misiones. Bueno, Seba, ¿de qué hablaron Lucas Romero? ¿De qué habló Esteban Domecq, a quien también en alguna oportunidad tuvimos la oportunidad de tenerlo acá en el espacio especial que habíamos hecho en el podcast especial de Expo EFI, porque Inbec es una de las justamente organizadoras de ese evento tan importante financiero en Buenos Aires, y también con Diego Martínez Bursaco. Así más o menos contanos un poco antes de meternos por ahí en algunas noticias y antes de compartir también algunos de los testimonios que pudiste recoger ahí. Sí, primero te cuento que, el timing, ¿no? El timing para traer un analista político, un politólogo, sí, de la talla, ¿no? De Lucas Romero. Yo no había tenido la posibilidad de haber compartido ningún evento con él, la verdad que no, sí lo sigo, lo veo, así que muy oportuno, te diría, y muchas preguntas por parte de los empresarios que estaban presentes en el lugar, porque, justo veníamos de un día bastante importante en materia política por todo lo que había pasado con la Corte Suprema y Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Eso es como una primer impresión de que uno no lo puede manejar, pero que pasó. Generalmente, y justo te tocó tener a un politólogo nada menos en el panel. Excelente, la verdad. Sí, hemos tenido eventos siempre pero en la Argentina, yo creo que, Ale, en la Argentina lo que pasa es que siempre hay eventos, sucesos importantes, hitos, como pueden ser económicos o políticos, y entonces cuando hacemos un evento siempre hay un hito
hablábamos con Fausto Espotorno hace un tiempo atrás en una de sus presentaciones con Net Finance también. Y bueno, fue el día posterior al anuncio de Toto Caputo, de Luis Caputo, ¿no? Con la salida del cepo de personas humanas. Así que, bueno, a veces hay que sobre la marcha zigzaguear sobre la información que en materia política y económica en Argentina, bueno, por eso existe también un poco este programa y además de federalizar al mercado. Así que muy buena dinámica entre Lucas y entre Esteban, muchas preguntas por parte de los empresarios y te diría un poco de calentura. Vos sabés, Ale, que acá lo decimos, el termómetro de si hay o no hay atraso cambiario, más lo que siempre pasa, ¿no? Un exceso de impuestos por ahí provinciales. La provincia particularmente de Misiones, quizás no tanto Corrientes, pero también tiene sus matices. El termómetro de ese atraso sería sobre todo la provincia de Misiones y muy afectado el sector PYME en sus distintas ramas de actividades y bueno, venían con algunas preguntas muy picantes. Pudimos entrevistarlo un poquito ahí antes de irse en el vuelo porque todo se hace muy corto a Lucas y creo que lo vamos a tener seguramente a Esteban y profundizando, digamos, un poco sobre la situación. Ya lo vamos a escuchar a Lucas de su propia boca, pero Esteban sí dio un pantallazo general sobre quizás entender que la Argentina está fundida y que tratamos de tener esperanza o de tener, digamos, algún hilo conductor hacia un túnel que todavía está oscuro y que necesitamos que salga a la luz y eso no va a ser tan inmediato, así que creo que el empresario se fue conforme con lo que quería escuchar, con lo que venía a escuchar y después, la verdad que la dinámica también de Esteban, otro que no había tenido yo, digamos, oportunidad de interactuar, claro. Sí, la verdad que la rompe porque no se mete mucho en lo político, sino que analiza las variables, tiene un trato con el público de ida y vuelta muy interesante, muy dinámico, y entonces empiezan a surgir preguntas y empiezan a salir temas desde una cruda realidad, ¿no? Yo sentí esto, Ale, mirá, a ver, es como cuando vas al médico y te sentís mal y te manda a hacer un par de análisis y después te dice, mira, flaco, estás jodido. Sí. Y esto se vio. Pero bueno, haciendo esto y esto, vos vas a poder tener una calidad de vida digamos, mejor, claro. ¿no? Pero tenés esto. Claro. Y medio que es de por vida por empezar a hablar. Y el azúcar te lo vas a tener que seguir cuidando, el azúcar. La glucemia, para siempre, es crónico. Te vas a tener que vivir cuidando. Claro. Pero si lo haces bien, las cosas pueden salir bien. Sí, y dejó algunos interrogantes, te diría, pimponeando entre lo político y lo económico. Lucas por ahí haciendo hincapié en que es el primer gobierno en muchos años, desde Alfonsín para acá, que no tiene una mayoría parlamentaria, pero además es no solo que no tiene mayoría, sino que es muy, muy bajo esa entretela, esa red política que suelen tener los políticos cuando ganan. En el caso de Milei no es así, en realidad del partido, ¿no? De la Libertad Avanza. Y que bueno, hay que ir construyendo eso, que el gobierno lo está construyendo, pero es un desafío interesante. La cantidad de leyes que salieron desde el Congreso fueron bastante pocas y la herramienta que le queda a Milei es por supuesto los DNU, así que es interesante desde ese lugar y que solo está bancado porque la sociedad lo banca y bueno, y todo este tema de la polarización y a quién tiene enfrente o a quién no tiene más enfrente, eso es
también muy interesante, porque obviamente política mata economía, Ale, así que desde ese lugar muy interesante. Bueno, pero aparte, siempre lo dice esto el profe Juan Carlos de Pablo, se hace lo que se tiene con lo que se puede y la política, o mejor dicho, la economía está sometida a las decisiones políticas y a los acontecimientos políticos, y por eso hoy vamos a tener, como decías vos, un programa particular, porque lo vamos a tener a Lucas Romero lo vamos a escuchar en una nota realmente muy interesante que le hiciste, analizando un poco cuál es el tablero que se abre, pero aparte explicándolo desde el origen, en cuanto a cómo se fueron dando las cosas en el transcurso de los últimos años para entender por qué estamos donde estamos y por qué, en definitiva, se dieron, por qué no, los resultados electorales que se dieron y cuáles son los desafíos que tiene por delante este gobierno. Pero antes de seguir, Seba, te voy a pedir que me permitas comentar que el Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brinda soluciones de financiamiento a individuos y empresas. IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral, matrícula CNB 246, y por supuesto, ustedes, nosotros, Net Finance, acompañando el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando los flujos de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Si te parece, Seba, pimponeamos un poco algunas novedades que se dieron a conocer en el transcurso de los últimos días. ¿Te parece? Vamos. Que esta te la sabes lunga, te la sabes bien, así que no, acá ni libreto precisamos, porque en el transcurso de los últimos días unas cuantas novedades procedentes del Banco Central, ¿no? Algunas resoluciones y medidas que lanzaron en conjunto con el Ministerio de Economía, que inclusive hicieron repensar un poco el tema de cómo encauzar las inversiones. Recordemos que se supo, por ejemplo, en el transcurso de los últimos días, que Finanzas va a permitir comprar bonos en dólares de manera directa hasta un tope de $1.000 millones por mes, en este objetivo de seguir afianzando las reservas, ya que no está interviniendo en el mercado del dólar, no está comprando dólares en el mercado el gobierno, mejor dicho, no el gobierno, sino el Banco Central. Bueno, de esta manera, con estas licitaciones, se está tratando justamente de engordar esas reservas, también a través de un repo con bancos privados, que se confirmó será de $2.000 millones. Esto se confirmó en el día de ayer a una tasa del 8,5%, de que va a haber un nuevo preal Serie 4, de que se terminan las LEFIs, ¿sí? Que le van a cambiar esas LEFIs por LECAPs cortas, de ahora en más la tasa de referencia va a ser la de las letras de capitalización, así que bueno, ahora estas reglas también puede llegar a cambiar el menú de inversiones y podría introducir algún tipo de cambio en lo que tiene que ver con el panorama. Depende del perfil inversor que tengas. ¿Ya tuvieron ustedes, Seba, algún tipo de inquietud planteada en función de esto, sobre todo, digamos, de parte de muchos clientes que tiene Net también, que son gente que ha estudiado mucho, inclusive? No quiero hacer un nombre, digamos, pero tal vez sepas de quién estoy hablando. Un cliente que reiteradamente vos me lo mencionás, y Martín también, que lo vamos a tener en cualquier momento, Martín Bri también participando nuevamente de nuestro espacio, que bueno, constantemente están en un ida y vuelta con ustedes respecto de, bueno, mirá, ¿qué hacemos ahora? Estamos acá parados, ¿para dónde vamos? Seguimos por acá, vamos tratando de optimizar, en todo caso, el capital, etcétera, ¿no? Más o menos por dónde vino, si es que hubo algún tipo de inquietud con respecto a estos cambios que se fueron produciendo en estos días, Seba. Sí, todavía es un poco pronto para ver consecuencias de lo que se está haciendo. Lo cierto es que el gobierno detectó que la tasa de política monetaria estaba desanclada con otras expectativas y tiene mucho más que ver tener una tasa de referencia en lo que es el rollover de deuda habitual que tiene cualquier país en su moneda local, entre ellas Argentina, que poner una tasa de repo o de operaciones con bancos que son por ahí no tan para el inversor final, sino para las entidades financieras. Exacto. Y digamos, es como que tenés dos aristas, ¿no? Por un lado, la no acumulación de reservas
por vía tradicional, digamos, de compra de reservas, porque exportás más de lo que importás y entonces ahí podés captar esos dólares, porque vos le das al exportador local, le das pesos, entonces te quedás con los dólares. Eso no está sucediendo porque el gobierno no interviene, como bien lo hablamos muchas veces, y por otro lado tenés un problema de tasa, es decir, vos tenés un problema de tipo de cambio o una situación que preocupa porque tenés una cantidad de reservas que muchos dicen no es la ideal. Tenés un tipo de cambio que si bien está muy quieto, también es verdad que no perforó hacia abajo el piso de la banda, o no estuvo en el piso de la banda. Exacto. Y múltiples tasas, y verdaderamente preocupa. Te digo, ayer en el evento fue el tema. La tasa, no me puedo bancar más esta tasa porque ahora estoy obligado a tomar crédito por la situación del consumo, por la situación de caída de márgenes de las empresas, y entonces aparece este actor de la tasa como un problema, ¿no? Porque tenés tasas subsidiadas casi inexistentes, pero algo queda dando vuelta por ahí al 25, 26, tenés descuentos de cheques avalados de SGR Premium al 31, 32 a 30 días, tenés préstamos al 45, 50 de TNA, después tenés que aplicarle el CFT, y después ya tenés la renovación de tarjetas de crédito para el consumidor final a 175%, o créditos personales para la gente a 110%, es decir, la maquinaria financiera en su máximo esplendor pone y preocupa. Ya no es el problema tanto el valor del dólar, sino el valor del peso. No hay pesos bueno, hay que tomar artilugios. Por ahora, te diría, es toda una operación donde, si queremos simplificar, porque es complejo, Ale, sí, para no entrar tan en detalle, lo que decimos es, por un lado, acoplar a una tasa más real, tendrá más volatilidad esa tasa seguramente, dependiendo del momento, porque es con lo que convalida el gobierno cada vez que hace rollover de deuda, ¿no? Tal cual. Y por otro lado, estos RIPO, que son, digamos, más otra harina de otro costal, donde, digamos, hace una especie de RIPO contra bancos internacionales, ¿sí? Y paga una tasa. Esa tasa es del 8,25 en dólares. De esa forma robustece, ¿sí?, un poco las reservas, pero bueno, no es, te diría que es muy finito, muy contable, muy muy poco genuino, pero bueno, eso no quita que, por supuesto, deje de ser una herramienta, es otra herramienta, sí, ¿no? Sí, ayer lo hablábamos con Esteban Domecq, o el dólar está, digamos, bajo, o la tasa está cara, como vengo diciendo hace mucho tiempo, y te diría que medio que coincide, ¿no?, con mi visión. Creo que ese es un poco el punto. Totalmente. Y aparte, a ver, este tema de las tasas, uno por ahí cree que, bueno, es una cosa, como decís vos, casi que te diría un abstracto para la gente de a pie, pero el Banco Central tomó una decisión en estos últimos días también, que es modificar el tema de las tasas que se le cobran a los fondos comunes de inversión con los que trabajan las billeteras virtuales. Que era el porcentaje, mejor dicho, modificar el porcentaje de encaje para con esos fondos comunes de inversión, imponiéndole las mismas condiciones que a los bancos, con lo cual esto va a traer como producto que esos depósitos, digamos, esa tasa sea inferior. Todavía no hubo esa corrección, pero va a haber, porque en definitiva lo que quiso hacer el Banco Central también es equiparar la competencia entre las billeteras digitales y los bancos, por un lado, porque los bancos, como que al tener los encajes, digamos, un poco más altos que las billeteras digitales, los fondos comunes de inversión de las billeteras digitales,
por ahí podría decirse había una cierta desventaja, pero también, además de la equiparación, esto también trae consigo otra cosa que está haciendo el Banco Central, que es reducir la liquidez del sistema financiero. O sea, también está aspirando pesos de ahí, en definitiva, ¿no? Así que hay cosas que, como decís vos, todavía son a lo mejor muy elaboradas, es una letra muy finita que a lo mejor a la gente y al inversor común no le llega, pero hay algunas otras cosas, otras medidas que va tomando el Banco Central que sí por ahí tienen un efecto o pueden tener un efecto un poquito más directo en lo que tiene que ver con el día a día. Ya lo estarán notando seguramente con el devenir de los días, la gente que dice, no, yo me quedo acá bueno, no voy a decir una marca de una billetera digital, pero me está pagando más que tener una cuenta remunerada en un banco que te paga un poco menos, porque bueno, en definitiva estaba esa diferencia, tenían esa ventaja que ahora también equiparó a través de una resolución el Banco Central. Así que bueno, a veces toca, digamos, un poco más al común de la gente y a veces no. Pero fíjate cómo, y esto es lo que a mí me llamó mucho la atención, que en realidad me llama la atención, pero porque soy un desconocedor, digamos, de algunas cosas, cómo a través de cada rendija, de cada vericueto que hay y tiene posibilidad de actuar el Banco Central como para seguir en pos de su objetivo central, de seguir aspirando pesos, lo sigue haciendo. Por ahí uno dice, en realidad esto es una medida que tiene que ver con equiparar competencia, pero también a su vez tiene y conlleva, digamos, otro objetivo que también le es, digamos, beneficioso o va en consonancia con los objetivos que persigue el Banco Central en cuanto al tema de los pesos que están circulando, ¿no? Seguro. Es para hablar con algún portfolio manager bien este tema, el impacto. Siempre también vienen por los fondos, pero no hay que olvidar que los fondos de inversión no son un producto bancario ni un producto fintech. Exacto. Los fondos de inversión son un producto de mercado de capitales, y ese mercado de capitales digamos, siempre tuvo ciertos beneficios porque tienen volatilidad, porque es un mercado de capitales, porque tiene oferta secundaria, que los activos subyacentes que tienen esos fondos. Pero es verdad, voy a ser, digamos, honesto, que los money market o los fondos de plazo fijo, los fondos de dinero, como se los conoce, no tienen mercado secundario. Entonces vos podés decir, bueno, pero pará, estos fondos no es tan así como decís vos, Eva, porque adentro, cuando miras la cartera, tienen plazos fijos en un 50%, porque podés tener precancelables también, entonces hasta un 50% podría llegar, un fondo que ya esté maduro, con trayectoria, que la mayoría son así, son bastante antiguos, y ahí tenés un 60% de que 55 te diría de todo lo que administran los fondos de inversión en fondos de este estilo. Claro. Entonces, bueno, el gobierno empieza a tentar empezar a meter un poquito de mano ahí, porque bueno, se dan asimetrías, vamos a decirlo a veces en las tasas, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Porque no deja de ser un producto, porque vos pensás que cuando haces un plazo fijo en un banco, no es un producto del mercado de capitales, ¿sí? Claro. Vos tenés que esperar un plazo. Es un producto bancario, netamente. Exacto. Los fondos de inversión son un producto de bolsa, un producto del mercado. Lo que pasa es que lo venden los bancos en su rol de agente colocador. Entonces, hay un multiplicador del dinero, si se quiere, ahí, por cada peso, porque en definitiva vos decís, bueno, pero si ese peso va al fondo y el fondo después invierte en un plazo fijo, lo tengo en el fondo y está en un banco. Sí, es verdad. Y ahí aparecen las fintech también y se torsiona un poco, y entonces hay que ajustar ciertas clavijas, pero lo podemos ver con algún portfolio para que lo explique si quieren más detallado, ¿no? Totalmente. Así que bueno, cositas que van pasando en el marco de todas estas situaciones que bueno, a veces se van retocando y que van teniendo también
se van dando, digamos, estas medidas por parte del Banco Central, y hoy, esto ya lo van a escuchar seguramente a la tardecita o mañana nuestros amigos de Sentido Económico en Spotify, pero bueno, hoy se da la inflación, hoy se va a conocer el IPC por parte del INDEC, así que bueno, mucha expectativa, sobre todo por los recálculos que hubo con respecto a esto en estos últimos días, ¿no? Sí, ahí creo que el consenso del mercado está en torno a 2, algunos un poquito menos. Seguramente cuando estés escuchando este podcast el dato ya va a estar sobre la mesa, y ahí también tenés un poco la puja por tratar de anclar un poquito más abajo lo que tiene que ver las tasas de interés, y obviamente la inflación juega un papel, porque las tasas son o positivas o negativas según ese dato de inflación. Por ahora las tasas son fuertemente positivas, lo cual repercute en la actividad económica, ¿no? Que el gobierno lo está mirando, ese tema también, ¿no? Totalmente. Interesante el dato que no se conozca. Así es, así que bueno, además, bueno, hubo varios indicadores, no nos vamos a quedar en ellos, ya los estuvimos repasando por fuera del Sentido Económico, nosotros también todo eso. Lo último fue lo de industria, capacidad instalada 58,3%, superando el 56,6% que se había registrado en el mismo mes del año anterior. Estamos hablando de mes de abril, con bueno, algunos puntos destacados como petróleo, que subió bastante, subió un montón, 84,2%, y algunas otras actividades. Bueno, va a haber licitación también, se anunció, y ya lo vamos a estar tocando seguramente la semana que viene este tema, así que bueno, pequeña presentación de Net Finance en Corrientes, en este caso 2025, y si te parece ya le damos paso a la charla con Lucas Romero. Si vos hiciste los deberes y hemos cumplido con todos nuestros auspiciantes, por supuesto. Así es, así lo hemos hecho. Así que bueno, va presentación del evento que dio marco a esta charla que vamos a escuchar a continuación en este episodio de Sentido Económico, que tiene y trae la política, porque también es importante tener un ojo puesto en lo que va pasando en ese ámbito. Así que ahí está la presentación. Especial Net Finance Corrientes 2025. Bien, y estamos con Lucas Romero, director de Sinopsis, en un evento importante acá en la ciudad de Corrientes, y el análisis político primero que tengo la obligación de hacerte de toda esta situación de Cristina Fernández de Kirchner y cómo crees que puede llegar a impactar en el arco político y en el peronismo en particular, ¿no? Bueno, a ver, vamos a poner un marco general a todo esto. Yo digo que el sistema de representación política en Argentina está bajo reconfiguración desde el 2023. Teníamos hasta esa instancia una escena política organizada en dos grandes coaliciones, decíamos los politólogos, un sistema bicoalicional, lo que era el Frente de Todos que gobernaba, Juntos por el Cambio que era la oposición. Bueno, el resultado del 2023 produjo un cimbronazo a ese modo de organización del sistema político de representación, y produjo consecuencias, porque inmediatamente después de la elección una de esas dos coaliciones se desmembró, Juntos por el Cambio, y la otra quedó sumergida en una crisis de prestigio, de reputación, no solo por los resultados de gestión producidos durante el mandato de Alberto Fernández, sino porque estaba cruzada por diferencias internas muy fuertes y con dirigentes muy desprestigiados, ellos los que conducían ese espacio. Entonces avanza y comienza un ciclo de un presidente como Javier Milei que irrumpe en la escena, que gana sorpresivamente la elección en un balotaje, pero que no tiene una mayoría reflejada en la representación dentro del sistema, y eso es lo que estamos viendo en materia del proceso político. Obviamente en el mientras tanto este presidente intenta resolver esencialmente el desafío económico, que es la principal demanda ciudadana y el principal objetivo político que tiene este gobierno. Bueno, vemos en la escena opositora todo un proceso de reconfiguración del cual todavía no tenemos la forma definitiva. Hago toda esa introducción porque la situación judicial de Cristina implosiona en un contexto en donde el propio peronismo estaba tratando de encontrar una nueva forma
y una nueva condición competitiva para confrontar contra este gobierno en la elección de medio término. La ex vicepresidenta y 2 veces presidenta había decidido, en el marco de una estrategia política de posicionamiento para construir su candidatura presidencial 2027, había decidido presidir el Partido Justicialista, ir por la presidencia del partido. Lo había logrado en aquella famosa elección frustrada entre Cristina Kirchner y Ricardo Quintela, y desde ese marco pretendía protagonizar la oferta electoral. Es decir, pretendía protagonizar la disputa electoral en esta elección de medio término. Esta decisión de la Corte, que irremediablemente iba a suceder, nadie descartaba que la Corte finalmente podría hacer lugar a los reclamos o a las quejas interpuestas por Cristina Kirchner después de la sentencia recibida en doble instancia en la famosa causa de vialidad, que la condenaban a 6 años de prisión y a inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Nadie descontaba que la Corte iba a revertir ese fallo, pero no estaba claro si la Corte iba a resolverlo antes del proceso electoral. Eso fue lo que ocurrió. Y esto produce efectos múltiples, ¿no? En primer lugar, obviamente, el peronismo, quien presidía el Partido Justicialista, quien pretendía protagonizar la oferta electoral, queda inhabilitada, con lo cual acaba de haber que ver con detenimiento qué es lo que sucede en los próximos días en términos de cuál es la reacción de los actores dentro del peronismo. Yo digo, si va a haber una reacción solo con la boca, de declaraciones públicas, de solidaridad y de cuestionamiento, obviamente, de la decisión judicial en defensa de Cristina Kirchner, o si además hay movilizaciones, o sea, si además hay una protesta con los pies. Empezamos a ver algún tipo de acción que deteriore el clima social, que deteriore el clima de convivencia y que eso, complique mucho más un proceso político que transcurre en el marco de un proceso económico delicado. Esto naturalmente pone bajo discusión qué es lo que va a suceder en el peronismo con los liderazgos, y yo ahí digo que puede haber 2 caminos, ¿no? Un proceso que se inicie un proceso de renovación dentro del peronismo, con nuevos liderazgos que emergen y reemplazan viejos liderazgos. Eso podría ocurrir. Pero también podría ocurrir algo contrario, que es que se inicie un proceso de reivindicación de viejos liderazgos y que esa reivindicación obture, impide o produzca lo que venía produciendo el liderazgo de Cristina, que es obstaculizar la posibilidad de que el peronismo inicie un proceso de regeneración dirigencial, de renovación dirigencial, que lo ayude a reconciliarse con la gente, porque en última instancia estamos hablando de un espacio político, un partido político que está sufriendo una crisis reputacional y de prestigio. Así que va a ser interesante mirarlo desde esa perspectiva, desde el punto de vista del oficialismo, o sea, de la oposición al peronismo, en este caso claramente encarnada por Javier Milei, sobre todo después del triunfo de Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la pregunta es cuánto afecta el desplazamiento de Cristina Kirchner del centro de la escena, sobre todo electoral, a la estrategia política del oficialismo, que había sido claramente la de confrontar con Cristina Kirchner, porque entendía que era la mejor forma, el mejor método para construir la mayoría más amplia de cara al proceso electoral. Así que múltiples aristas, múltiples consecuencias que habrá que ir viendo su dimensión a medida que pase el tiempo. Según tu visión, dentro de ese marco kirchnerista que también tuvo mucha participación de lo que es la cámpora, pero no con candidatos. Las veces que ha tenido candidatos no han sido sumamente competitivos, salvo el caso de Kicillof. La primera pregunta es, ¿Kicillof es de la cámpora? Bueno, haciendo un doble clic sobre la situación particular que atraviesa el peronismo en el marco en el que ocurre este fallo, hay que mencionar que lo que veníamos viendo era una disputa desatada entre 2 referentes, 2 dirigentes que formaban parte del mismo espacio, pero que, el hecho de tener el mismo objetivo político los puso en la vereda de enfrente a confrontar. Y estoy hablando de Axel Kicillof y Cristina Kirchner, y el objetivo político del que estoy hablando es la candidatura presidencial 2027. Esa disputa entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof hay que entenderla solo en el marco del deseo que ambos tenían, y digo tenían porque ya el fallo la sacó de carrera Cristina, de que ambos tenían de protagonizar la disputa política 2027. Cristina Kirchner creía que tenía que ser candidata en esta elección, que tenía que revalidar su liderazgo con los votos, que eso iba a funcionar para obturar una decisión de la justicia,
porque en la medida en que ella adquiría volumen político y electoral, la justicia podía verse, condicionada para ponerle límites judiciales a su objetivo político, y eso confrontaba contra los deseos del propio Kicillof, que eran los de construir una escena electoral en este 2025 que le sirviera de plataforma para su objetivo político de ser el candidato presidencial del peronismo. Ahí vino toda la discusión sobre el desdoblamiento o no de las elecciones. Kicillof desdobló para lograr una escena propia, provincial, de triunfo. Cristina Kirchner había decidido antes del fallo intervenirle esa escena electoral siendo candidata a diputada provincial en la tercera sección electoral. Y este fallo vino a interferir en ese conflicto. Por ahora lo que tenemos es una actitud de solidaridad de Kicillof sobre la situación de Cristina, pero claro, uno seguramente está invitado a pensar de que Kicillof ha visto el fallo como una novedad positiva para su estrategia política, porque despeja del terreno a una competidora de cara al 2027. Yo diría que esa tensión puede mantenerse o no, dependiendo de cómo hace ahora Kicillof para construir una escena que sea de triunfo para el peronismo, que él pueda capitalizar, pero que no deje a Cristina disconforme con su nuevo rol de dirigente presa, que pretende seguir teniendo algún tipo de incidencia en el proceso político dentro del peronismo, pero en la conformación de las candidaturas dentro del peronismo. Entonces, habrá que ver si se puede armonizar esa situación ahora con esta condición de Cristina, pero en buena medida lo que creo que se está jugando ahí es la forma que va a adquirir la oferta electoral que el peronismo le ofrezca a la sociedad en 2027. Mucho de eso depende de lo que ocurra en la provincia de Buenos Aires, en estas dos elecciones que por la cercanía terminan siendo elecciones que se van a influir mutuamente, ¿no? Seguro, estamos en una provincia particularmente, en este evento auspiciado por Net Finance, donde has participado. Es una provincia radical. La UCR ha tenido quizás no tanto candidato competitivo, pero gobierna algunas provincias. Una de ellas es esta. En Misiones tenés una alianza, que es el Frente Renovador, que está integrada por parte del radicalismo, y el kirchnerismo también tenía la UCR. ¿Dónde queda parada la UCR si es que a tu forma de ver, de tanta experiencia y tanto que has estudiado, leído y vivido la situación de la UCR, puede ser en algún momento una unión entre esa grieta que hay interna entre las distintas ramas de UCR, como para hacer algo competitivo? Por ahora sigue desdibujada y se piensa más, porque siempre hablamos del peronismo y poco recordamos, quienes peinamos más canas o que tenemos más años, algún radicalismo que alguna vez supo ser competitivo, y de hecho lo es en algunas provincias. ¿Cómo quedará configurado eso, no? Bueno, a ver, la primera gran crisis que sufre el sistema de partidos en la Argentina desde la recuperación de la democracia hasta acá fue la crisis del 2001, que fue una crisis, quienes la han estudiado en sus dos dimensiones, la dimensión nacional y la dimensión subnacional, produjo una suerte de desacople de esos procesos. ¿En qué sentido? Se vio una implosión del sistema de partidos a nivel nacional, pero se vio mucha estabilidad en el sistema de partidos a nivel subnacional. Los partidos que implosionaron a escala nacional mantuvieron cierto protagonismo en la escala subnacional. Algo de eso le ha pasado particularmente al radicalismo, que ha dejado de ser un partido que protagoniza la disputa nacional con liderazgos nacionales competitivos que puedan disputar el poder nacional, pero que conserva una estructura subnacional con alta densidad y capilaridad a lo largo y ancho del país. Curiosamente, muchos de esos gobernadores formaban parte de lo que era la principal coalición opositora durante el mandato anterior, que era Juntos por el Cambio. Yo digo en forma irónica, pero un poco también describiendo la paradoja de cómo ha quedado desacoplado el modo de organización política a escala nacional con el modo de organización política a escalas locales, que a los gobernadores de Juntos por el Cambio les sigue yendo bien a pesar de que Juntos por el Cambio no existe más. Es decir, esos gobernadores que integraban ese espacio, muchos de ellos radicales, han venido revalidando
sus gestiones, le pasó a Sadir en Jujuy con la elección que acaba de ocurrir a escala provincial, le pasó a Esdero en Chaco. Probablemente los gobiernos radicales de Mendoza y quizás el de Corrientes también puedan revalidar su poder territorial local. Bueno, me parece que lo que nos dice es un partido que conserva una estructura, un esqueleto que se vuelve o que puede volverse muy relevante para construir una propuesta política competitiva a escala nacional, pero que ha venido careciendo de la capacidad de promover liderazgos nacionales que puedan ser protagonistas de la disputa política nacional, ¿no? Pareciera estar el radicalismo condenado a eso, ¿no? Sigue siendo un partido de referencia a escala local en muchos lugares del país, pero ha perdido estructuración y capacidad de promoción de dirigentes a escala nacional. Y en buena medida yo creo que obedece a una particularidad que ha afectado al radicalismo, que es la fractura que ha habido entre el radicalismo urbano, capitalino, del AMBA y el radicalismo del interior, con posiciones programáticas muy distintas, con liderazgos muy diferentes en términos de su posicionamiento ideológico, y quizás eso afecta a la posibilidad de que el radicalismo se pueda verse a sí mismo como quien lidere la construcción de una oferta política competitiva que pueda disputar el poder real en Argentina, por ejemplo, de cara a la elección presidencial 2027. Interesante, entonces viene la última parte de estos candidatos o partidos políticos, en realidad más que candidatos. ¿La amenaza de Milei es el propio Milei? Bueno, yo creo que, a ver, la amenaza de Milei es cómo Milei puede resolver el desafío que tiene por delante, porque es un presidente que, por su condición de minoría, por su origen político, es un presidente que surge en un contexto, digamos, sorpresivo, habiendo sacado 1,2% de los votos en la elección 2021 y 30% de los votos en la elección 2023. Bueno, necesita ofrecer resultados que le permitan construir rápidamente una mayoría que esté reflejada en el sistema para poder tener margen de acción de gobierno, capacidad de resolución de los problemas y efectivamente, en definitiva, estar en condiciones de que la gente revalide su apoyo para poder darle continuidad a este ciclo. Está urgido por tener que resolver esos desafíos pronto, rápido, pero con el desafío de no producir situaciones que erosionen su base, su principal recurso político, que es su base de apoyo social, que la ha venido manteniendo extrañamente en un contexto económico muy adverso, pero que necesita seguir manteniéndola para poder tener márgenes de acción. Solo se explica que Milei haya podido gobernar como gobernó, con todas las limitaciones con las que lo hizo hasta aquí, solo se explica por el gran nivel de apoyo social que recoge sistemáticamente en las encuestas y que le dan el recurso político para evitar que la resistencia política opositora obstaculice la acción de gobierno. Veremos si puede lograr resolver ese desafío, depende de él, pero si la pregunta está orientada en ese sentido, sí. Milei depende de cómo pueda resolver los desafíos que tiene por delante para saber si no es solo una transición, sino un proyecto de más largo plazo. Sí, claramente, porque Cambiemos, por ejemplo, que ha generado mucha esperanza, expectativa en su momento, hoy, lo dijiste hace un ratito, está directamente desaparecido. O sea, Cambiemos como partido no existe más, quedó el PRO, digamos, hilachas o convenios o acuerdos en algunas provincias, pero básicamente hoy es peronismo, radicalismo, pero más en el interior, como bien mencionás, y lo que tiene que ver con esta nueva estructura, ¿no? Este nuevo partido, este crecimiento que está intentando hacer La Libertad Avanza, que no tiene todavía tentáculos, digamos, ¿no? En niveles, ahora en estas elecciones empieza a ver, tiene muy poco candidato en el profundo. De hecho, ahí en las elecciones próximas que habrá en la provincia de Buenos Aires, seguramente va a ir con una alianza que ¿esa alianza es PRO o es Cambiemos? ¿Cuál es esa alianza? Bueno, ahí La Libertad Avanza está queriendo construir una coalición electoral que maximice la posibilidad de triunfo en la provincia que gobierna el peronismo, la provincia más importante del país que gobierna el peronismo,
Esa coalición incluye a representantes de otros partidos que son fuertes en la provincia, que tienen poder territorial y que está en un proceso de construcción que no sabemos si va a llegar a buen puerto, porque hay algunas exigencias que está planteando la Libertad Avanza que por ahora parecen difíciles de ser aceptadas por el resto de sus socios y aliados, que es la de conservar la identidad partidaria, el color partidario y el liderazgo de Javier Milei. Pero digamos, es una fuerza política que está intentando adquirir una estructuración partidaria a escala nacional que le dé otra sustentabilidad política, insisto, un presidente que parece estar solamente parado en esa base firme del apoyo social que ha mantenido a pesar del contexto económico. Yo no dejaría de mencionar que probablemente cuando uno tiene que explicar por qué Milei ha tenido tanta paciencia social de parte de la sociedad, habiendo atravesado momentos de padecimiento como consecuencia del programa de correcciones de desequilibrios de la economía, bueno, uno inevitablemente tiene que hablar de un contexto de desprestigio y de enojo de la gente con la dirigencia política que ha afectado a toda la representación partidaria opositora a Milei, y que eso le ha dado a Milei una ventaja, ¿no? Que es que por ahora no aparece nadie atractivo enfrente que haga que eventuales disconformismos respecto de cómo Milei está resolviendo los problemas puedan ser canalizados a través de otra oferta electoral o de otra propuesta política. Mientras ese desasosiego siga reinando en la escena política partidaria opositora para Milei, bueno, Milei tendrá más tiempo y tendrá tiempo sobre todo para eso, ¿no? Para construir una estructura partidaria que le dé otro sustento político a un proceso que claramente camina sobre una fragilidad política muy, muy particular. ¿Te gustan las redes? ¿Tenés redes? ¿Te gusta que te sigan? ¿Querés decirnos Twitter? ¿X? ¿Es una red que usás? Tengo redes, particularmente Twitter me gusta porque es la red en donde se produce la conversación más política, así que si me quieren seguir es @LucaRomero, sin la S, no pude conseguir el nombre completo, @LucaRomero, y bueno, ahí me podrán escuchar y leer sobre algunas opiniones, algunas veces algo picante que hago sobre la coyuntura política. Seguro, muy interesante. Lucas Romero, director de Sinopsis. Si querés que te escriba algún posible candidato, algún mail o algo, algún posible cliente, digamos, eso puede... ¿Lo haces? ¿Tenés medio cerrado eso? ¿Cómo te manejas en tu ámbito? Tenemos una página web con medios de contacto. Okay. Habitualmente somos una consultora que no estamos muy involucrados en los procesos políticos electorales. Nos dedicamos más a ofrecer análisis e información para la toma de decisiones para el sector corporativo, pero no falta siempre algún actor de la política que suele pedirnos algún tipo de investigación, que obviamente hacemos porque nos dedicamos también a hacer investigación cuantitativa o cualitativa. Interesante, entonces entrar en la página www.sinopsis.com.ar, así que así pasa Lucas Romero en este evento que hizo NetFinance en la provincia de Corrientes, junto a Lucas Domecq, junto a la gente de InView. Agradecerte mucho este espacio en sentido económico. No, por favor, un placer. Un saludo a toda la audiencia. Un abrazo grande.